Bueno, ya empezó. Buen día para todos. Vamos a presentar un diseño de levas. Nuestro grupo está conformado por Laura Ramírez, Federico González y Mauricio Rodríguez. El ejercicio consiste en diseñar una leva de 4 detenimientos para mover un seguidor. Nos describe las subidas, los detenimientos y las bajadas. Y posterior nos da que el ciclo total debe tomar 15 segundos. Nos recomienda seleccionar funciones adecuadas de subida y bajada para minimizar las aceleraciones y al final trazar los diagramas de posición, aceleración, velocidad y golpeteo. Bueno, para la solución de este ejercicio utilizamos las ecuaciones que nos dan la familia de aceleración coseno-seno constante, en donde nos especifica que cada tramo del movimiento de la leva se tiene que dividir en diferentes zonas. En este caso, pues son 6 zonas. Y también el ejercicio nos pide que la aceleración sea mínima, o sea, minimizada. Por esa razón también utilizamos los coeficientes o de la función trapezoidal modificada. Bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer es desenvolver la leva como se muestra en la gráfica. Cada cambio de posición que tiene esta es una sección de dicha gráfica. También tenemos la normalización de teta, la cual es la división de teta sobre beta. También tenemos que en la parte de los valores de B, C y D, el 0.25 significa que es el 25% de nuestra normalización. D es nuestro 50% pues, de dicha también normalización. Esos valores los podemos ver en la tabla, en donde está pues, cada uno de estos valores asignados según la zona que esté posicionada la leva. Como decíamos anteriormente, para el intervalo de 0 a b sub 0 lo dividimos en 6 zonas. Cada zona tiene su ecuación. Son las mismas ecuaciones que estamos mostrando en la diapositiva anterior. Entonces simplemente hay que reemplazar los valores que nos están dando la tabla en el libro de Norton y con los valores calculados en nuestra tabla de Excel y reemplazarlos en la fórmula que nos está dando en las ecuaciones para cada zona. Así para zona 1, zona 2, 3, 4, 5 y sucesivamente hasta llegar a la 6. Hay que tener en cuenta que para cada zona, cuando hay un detenimiento, esta va a ser de aceleración 0 y pues al derivar esta aceleración nos va a dar una velocidad de golpeteo igual a 0. Lo único que se mantiene es la posición. Exactamente. Para ya hallar la posición general y poder graficar la función, entonces se nos da que para posición, que es S, tenemos que multiplicar la altura por las Y. Pero hay que recordar que tenemos 6 Y, bueno, en este caso 5 Y, porque son las divisiones que tenemos en la gráfica. Entonces sería multiplicar Y, que representa zona 1, por el intervalo que tenemos en cada zona. Entonces multiplicamos la altura por intervalo y ese intervalo por cada zona o cada y lo vamos sumando intervalo por cada zona y así sucesivamente. Esto para la posición. Para la velocidad es muy similar, solo que estamos multiplicando la altura dividida por el beta y toca derivar para velocidad. En aceleración volvemos a derivar y en golpeteo derivamos por tercera vez. Así nos quedaría reemplazando toda la ecuación y graficando. Entonces esta sería la gráfica para posición, la gráfica para velocidad, la gráfica para aceleración y finalmente la gráfica de golpeteo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Federico González Bogotá. Voy a explicar el diseño de una leva por medio del aplicativo de SolidWorks. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar esta función que dice SolidWorks Toolbox, la cual nos permitirá ver estas opciones en donde vamos a encontrar la opción de las levas. Entonces, vamos a abrirla. Bueno, como vemos acá, entonces lo primero que aparece es la configuración, son las configuraciones generales, en donde lo principal es poner las unidades que según el ejercicio que tenemos están pulgadas, el tipo de leva que va a ser circular y el tipo de empujador que va a ser traslación, ya que podemos tenerle cierto desplazamiento hacia un lado o hacia el otro, pero para nuestro caso va a ser de traslación. El diámetro del empujador es la esfera o el seguidor que va a estar en el borde de la leva, la vamos a poner de 0.5 pulgadas y el radio inicial por temas tanto estéticos como de configuraciones para que tenga un buen movimiento. Entonces le vamos a poner un radio inicial de 3.5. El ángulo inicial, que es la posición del empujador, la vamos a poner de 90 grados. Y vamos a decir que va a estar construido en el sentido de las agujas del reloj. Entonces vamos a movimientos y pues aquí ya tenemos los datos por temas de tiempo. Con un radio inicial nos marca de 3.5 que va a ser la distancia mínima entre el centro del eje y la parte exterior de la leva más corta. Ese va a ser el radio inicial y el ángulo inicial ya también nos aparece acá. Entonces, como nosotros vamos a trabajar trapezoide modificado, entonces todos los tipos de movimientos van a estar o trapezoide modificado o en paradas. Entonces, según el ejercicio, nos dice que tenemos primero que subir 2.5 pulgadas durante 40 grados. Entonces ponemos los 40 grados acá y son 6 pulgadas debido a que tenemos que sumar el radio anterior, que en este caso es el radio inicial, con 2.5, que es el radio que nos piden. Entonces, eso nos daría 6. Luego nos dice que va a tener una parada de 100 grados. Entonces, ponemos una parada de 100 grados. Y luego nos dice que tiene que tener una bajada de 1.5 pulgadas. Entonces, al radio anterior, que es de 6 pulgadas, le restamos 1.5, eso nos da 4.5. Y el movimiento tiene que durar 90 grados. Luego va a tener otra parada de 20 grados. Luego va a tener otra bajada de 5 grados. Luego otra parada de 40 grados. Luego otra bajada de 0.5 grados. ¿Sí? 0.5 pulgadas durante 30 grados. Y por último, una parada de 10 grados. Entonces, es importante acá tener en cuenta que este valor final tiene que ser igual al radio inicial.
Entonces, como vemos, está así. Eso que nos avisa en esta sección donde dice movimiento, nos aparece que son 360 grados y que el circuito está cerrado. En caso de que el radio inicial y el radio final fueran distintos, nos marcaría como arrollado, lo cual quiere decir que el sistema no es cerrado y va a tener una perturbación alta en ese punto final. Entonces, como vemos, pues podemos colocar trapezoidal modificado, parada, cicloidal armónico, seno modificado, seno normal. Entonces, aquí es donde vamos a variar ese valor, aquí ponemos el radio y los movimientos en grado que va a durar. Entonces, eso sería todo en cuanto a la configuración de movimientos. Y en la parte de creación, entonces vamos a ver unas propiedades. En cuanto a descripción, es un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Entonces nos dice que es una leva circular, que va a tener un seguidor tipo traslación y va a tener 8 movimientos. En el método de creación vamos a decir que va a crear una pieza nueva con la pista removida. Entonces vamos a quitarle el borde y va a ser una pieza completamente nueva, o sea, no vamos a tener nada previo. El diámetro externo, entonces le ponemos un radio de 13, un diámetro de 13, debido a que el radio máximo es de 6, entonces el diámetro máximo sería de 12 y le vamos a poner 13 por temas de tolerancia. El espesor de la pieza va a ser de 0.5 pulgadas. El diámetro y longitud del cubo de leva es de 2.5, tanto el cercano como el lejano. Entonces, el diámetro del cubo es una esfera que se realiza acá. Entonces, el diámetro va a ser desde este punto negro hasta el otro lado de 2.5 pulgadas. Y va a estar salido con respecto a la leva por 0.5 pulgadas, tanto el delantero como el trasero, que aquí llaman cercano y lejano. Entonces vamos a tener la opción de ponerle un radio redondeo y chaflán a la pieza. En este caso le vamos a poner 0.125 pulgadas, lo cual va a ser un radio alrededor del cubo, y un chaflán de 0, el cual va a dejar que el cubo sea de cara plana. Entonces en cuanto al centro, donde va a ir el eje del motor, se le llama diámetro del taladro pasante, que va a ser de 1 pulgada, lo que quiere decir que este hueco que vamos a tener en la leva va a tener una dimensión de 1 pulgada para que el eje de un motor pueda insertarse ahí y realizar el movimiento que deseemos. Y bueno, en cuanto a tipo de profundidad, podríamos tener una leva con cierto perfil completamente redondo, pero para nuestro caso y por lo general se maneja una leva sin ningún tipo de pantalla. Entonces, pues vamos a dejar así en por todo. Y en cuanto a tipo de resolución, vamos a poner un incremento angular, lo que quiere decir que la construcción de la leva, de su margen, de su perímetro, se va a realizar cada grado. Entonces, esto va a ser una resolución para el tamaño de la leva que tenemos, lo suficiente para que realice la función que necesitamos. Y la superficie de pista va a ser una superficie interna, por lo que vamos a manejar solo la parte externa de la leva y lo que queda por fuera va a sobrar y no se va a construir. En caso de que le pusiéramos tanto externa como ambas, nos daría correcto, debido a que pues, lo que necesitamos es el perfil interno, por lo que vamos a ponerlo con esta opción. Entonces le vamos a dar crear, y una vez creada, ya vemos la leva aquí atrás, le damos en finalizado y ya esta sería nuestra leva. Entonces, como podemos ver, durante el perfil se nos marcan unos puntos que son los grados en donde la leva está teniendo tanto una subida como una bajada. En donde no tenemos nada es porque es el movimiento plano. Entonces, si la vemos de frente, vemos que el seguidor va a iniciar por acá, va a realizar la subida hasta de las 2.5 pulgadas, va a tener un detenimiento por 100 grados, luego va a realizar un descenso, que sería en esta sección, luego va a tener otra parada, luego otro descenso, otra parada, otro descenso y por último una parada de 10 grados para realizar el movimiento completo. Entonces estos son los cubos y este es el redondeo que le aplicamos para que tenga un mayor agarre y una mejor resistencia con el movimiento. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.